Bienvenidos a la clase del gasto cardíaco como determinante de la función del corazón. Como dijimos antes, el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen de eyección. Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección o volumen eyectado, que es el volumen que el ventrículo izquierdo está expulsando. ¿No es así? Entonces, en teoría, la frecuencia cardíaca puede modificar el gasto cardíaco. Son proporcionales. Eso significa que si la frecuencia cardíaca aumenta, en teoría el gasto cardíaco debe aumentar. Si la frecuencia cardíaca disminuye, el gasto cardíaco debe disminuir. Sin embargo, esto generalmente no pasa, y eso es lo que podemos ver en esta curva. En el eje X tenemos la frecuencia cardíaca y en el eje Y tenemos el gasto cardíaco. Y esta curva quiere decir que en frecuencias cardíacas normales el gasto cardíaco permanece sin cambios. Aquí tenemos un gasto cardíaco normal y podemos ver cómo entre 40 y 90 latidos por minuto el gasto cardíaco sigue prácticamente igual. Sin embargo, en los extremos con frecuencias muy altas o muy bajas el gasto cardíaco se ve disminuido. Si la frecuencia cardíaca aumenta mucho, el gasto cardíaco disminuye. Si la frecuencia cardíaca baja abajo de 40, también el gasto cardíaco disminuye. ¿Y cuál es la razón de esto? La primera razón en cuanto a la bradicardia es que una frecuencia cardíaca abajo de 40 latidos por minuto significa que el gasto cardíaco está disminuido simplemente porque la fórmula nos dice que cuando la frecuencia cardíaca disminuye, el gasto cardíaco debe disminuir. Simplemente por minuto se está eyectando muy poco volumen. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca está muy disminuida. Suena lógico. Sin embargo, cuando tenemos una frecuencia mayor de 90, el gasto cardíaco disminuye. ¿Por qué? Cuando tenemos una frecuencia mayor a 90 latidos por minuto, lo que sucede es lo siguiente. El volumen que llega al ventrículo izquierdo está disminuido. ¿Por qué? Porque el corazón con una frecuencia mayor de 90 no tiene tiempo para llenarse. ¿Ok? El corazón con una frecuencia cardíaca de 100, 110, el ventrículo izquierdo no se puede expandir totalmente durante la diástole y no puede recibir un volumen adecuado de sangre. Por lo tanto, el volumen que puede eyectar está disminuido y por esa razón la frecuencia cardíaca alta también disminuye el gasto cardíaco. Sin embargo, aunque la frecuencia cardíaca aquí estamos viendo que modifica el gasto cardíaco, no es el mayor determinante. El mayor determinante es el volumen de eyección. ¿Ok? El volumen de eyección es el mayor determinante del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco en frecuencias normales no cambia con cambios de la frecuencia. Entre 40 y 90 latidos por minuto no cambia el gasto cardíaco. Siguiente slide. Ok, ¿te acuerdas de esta gráfica? Dijimos que esta gráfica corresponde a la contractilidad. La contractilidad del ventrículo izquierdo. ¿Qué tal si ahora le agregamos esta línea? Esta línea corresponde al retorno venoso. Retorno venoso. Entonces, estamos graficando la contractilidad del ventrículo izquierdo contra el retorno venoso. Vamos a ver por qué. En el eje X estamos graficando la presión auricular derecha, la presión en la aurícula derecha. Esta curva azul, la curva azul, si la sigues, nos está diciendo que conforme la presión en la aurícula derecha está aumentando, el retorno venoso está disminuyendo. ¿Suena lógico o no?
Conforme el retorno venoso disminuye, es porque la presión en la aurícula derecha aumenta. Otra vez, conforme la presión de la aurícula derecha va aumentando, para el retorno venoso es más difícil llegar a la aurícula. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la presión en la aurícula derecha está aumentada, entonces el retorno venoso tiene un gradiente disminuido de presión para llegar a la aurícula derecha, y por eso está disminuido. Aquí estás viendo la presión auricular puede aumentar tanto que el retorno venoso llega a cero. Es algo que no pasa, no puede pasar en la vida real, pero lo tenemos que tener entendido para poder graficar. Lo importante aquí es que este punto de aquí, este punto representa la presión máxima que puede llegar a tener la aurícula, y debes tenerlo en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Este punto representa la presión máxima que puede llegar a tener la aurícula derecha para el retorno venoso de este paciente. ¿No es así? Ok, vamos a ver un poquito de cosas más complejas, pero también tienes que tener en cuenta que aquí, en este punto, tenemos un paciente normal. Tenemos un paciente normal que tiene una contractilidad normal y tiene un retorno venoso normal. Por lo tanto, el gasto cardíaco es normal para este paciente. Aquí empieza todo. Vamos a ver. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es qué pasa si causamos una dilatación arteriolar. Si causamos una dilatación arteriolar, lo primero que va a pasar es que el retorno venoso va a aumentar, ¿no? El retorno venoso aumenta y se ve así. Entonces, lo primero aquí que tienes que notar es que la presión auricular derecha máxima aumenta. Fíjate, el retorno venoso aumenta. Eso significa que la presión máxima que puede llegar a tener la aurícula derecha aumenta. Es lógico. Hay más volumen que puede llegar a la aurícula derecha. Eso significa que la presión puede aumentar un poco más. Ok. Lo siguiente que hay que poner atención es que en este punto de aquí, en medio, teníamos un paciente, dijimos que normal. Si aumentamos el retorno venoso, estamos aumentando el gasto cardíaco. ¿Cómo sucede eso? Aumentamos el retorno venoso, a la aurícula derecha le va a llegar más sangre, pero sin cambiar su contractilidad al principio, respetando esta curva de contractilidad, el paciente se va a mover hacia arriba, hacia la curva del nuevo retorno venoso. Entonces nuestro paciente ahora está en el punto A. Ese punto A representa que ante un cambio en el retorno venoso, el gasto cardíaco que está representado en el eje Y aumentó. El gasto cardíaco que está representado en el eje Y aumentó del punto N al punto A, nada más por el simple hecho de que aumentamos el retorno venoso. Ahora, como nuestro corazón está preparado para compensar estos cambios, ¿qué va a pasar? A continuación, surge esta curva de contractilidad. Esta curva de contractilidad significa que cuando el retorno venoso aumenta y el gasto cardíaco aumenta en respuesta, el corazón disminuye su contractilidad. Esta curva es una nueva curva de contractilidad. Esto ya lo vimos, pero aquí está este ejemplo. Cuando la contractilidad disminuye, el paciente con el mismo retorno venoso aumentado, se va a este punto de la nueva contractilidad, al punto B. Eso significa que el paciente disminuyó de nuevo su gasto cardíaco, llevando el gasto cardíaco otra vez a la normalidad, o al menos muy cerca de la normalidad. Estamos entonces con un paciente normal, que le aumentamos el retorno venoso. En respuesta, aumenta el gasto cardíaco.
Y en respuesta el corazón, ¿qué hace? Disminuye su contractilidad. ¿Para qué? Para que el gasto cardíaco regrese a su valor normal. Ahora, ¿qué va a pasar si causamos una contracción arteriolar? Ahora contraemos las arteriolas. ¿Qué va a pasar? El retorno venoso se ve disminuido. El retorno venoso disminuye. Si tenemos a nuestro paciente normal, ¿qué pasa? En la misma curva de contractilidad de este paciente, el gasto cardíaco disminuye porque se va a esta nueva curva de retorno venoso. Por lo tanto, el gasto cardíaco disminuyó. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico. Si causas en un paciente que el retorno venoso disminuya, el gasto cardíaco debe disminuir. ¿Qué hace el corazón para compensar esto? El corazón aumenta la contractilidad. Por lo tanto, respetando esta curva de nuevo retorno venoso, el paciente se va para este punto, que le vamos a poner el punto B. Por lo tanto, la conclusión es, en un paciente normal, le disminuimos el retorno venoso, el gasto cardíaco debe disminuir al punto A, ¿no? Respetando la contractilidad. En respuesta a esto, el corazón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la contractilidad para ir al punto B y el gasto cardíaco llevarlo a su valor normal. Tienes que tener en cuenta que el gasto cardíaco no llega exactamente al valor que estaba antes, pero tiene que compensar, un corazón sano tiene que compensar a un gasto cardíaco dentro de límites normales, al menos obviamente que disminuyas tanto el retorno venoso como por ejemplo en una hemorragia. Siguiente ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si lo primero que hacemos es aumentar la contractilidad del ventrículo izquierdo? Si aumentamos la contractilidad, surge esta curva. Y el paciente N se va al punto A. Tenemos el retorno venoso no cambia, es la misma curva de retorno venoso, pero le aumentamos la contractilidad al paciente. Eso significa que el gasto cardíaco va a aumentar. Suena lógico, ¿no? Pero dijimos que el gasto cardíaco, el corazón trata de mantenerlo estable. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa a continuación es que el retorno venoso disminuye. Tenemos que disminuir el retorno venoso. Disminuyendo el retorno venoso, el paciente con la nueva contractilidad tiene que llegar a este punto, al punto B, para volver a llevar el gasto cardíaco a su valor más o menos normal. Esto sucede, por ejemplo, en un paciente al que le das un medicamento que es un agonista adrenérgico. Si le das un agonista adrenérgico, aumentas la contractilidad del corazón por mecanismos que ya vimos y por lo tanto el corazón no puede disminuir su contractilidad porque se la estás aumentando farmacológicamente. El corazón no puede disminuir eso. ¿Y qué va a pasar? La respuesta es causar una disminución del retorno venoso. ¿Para qué? Para mantener el gasto cardíaco normal o estable. Ahora, ¿qué pasa si perdemos contractilidad? Si perdemos contractilidad, el paciente que está normal, sin cambiar el retorno venoso, se va a la curva de la nueva contractilidad, al punto A. ¿Qué va a suceder después? Obviamente, el retorno venoso tiene que aumentar. Si el retorno venoso aumenta, el paciente se va al punto B. Entonces, ¿qué sucedió? Del punto N al punto A, el gasto cardíaco disminuyó. Y eso es lo que pasa cuando pierdes contractilidad. Sin embargo, la respuesta cardiovascular es aumentar otra vez el retorno venoso para llevar el gasto cardíaco a valores normales. ¿Suena lógico? Es sencillo. Ahora, vamos a complicarnos un poquito más. ¿Qué tal si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca? Una insuficiencia cardíaca muy severa, una insuficiencia cardíaca que es crónica.
No la hemos visto, la vamos a ver después, pero ¿qué pasa si la insuficiencia cardíaca es crónica y severa? Por ahora tienes que saber que la contractilidad va a disminuir. La contractilidad disminuye demasiado. Si la contractilidad de un paciente con insuficiencia cardíaca disminuye tanto, el retorno venoso va a aumentar, pero el retorno venoso no puede aumentar tanto como para llevar el gasto cardíaco a un valor normal. ¿Por qué? Si tenemos un paciente normal, N, y le disminuimos la contractilidad tanto, en este retorno venoso, el paciente va a llegar al punto A y el gasto cardíaco disminuyó demasiado. No es así, es insuficiencia cardíaca, recuerda. Sin embargo, en la insuficiencia cardíaca, cuando el corazón está tan lastimado, la contractilidad no puede aumentar. La contractilidad está en este punto así de disminuida y ahí se va a quedar. El corazón entonces trata de aumentar el retorno venoso para llevar el gasto cardíaco a un punto normal. Esa es una respuesta en la insuficiencia cardíaca que vamos a ver después. Aumenta el retorno venoso, pero como la contractilidad está tan disminuida, el retorno venoso puede aumentar todo lo que tú quieras, pero nunca va a llegar a un gasto cardíaco normal. Ya no puede llegar a un gasto cardíaco normal. ¿Por qué? Porque la contractilidad está muy disminuida. Por lo tanto, los pacientes que hemos visto antes eran pacientes normales que le aumentamos el gasto cardíaco, perdón, le aumentamos el retorno venoso, le aumentamos la contractilidad y la respuesta normal es compensar para llevar el gasto cardíaco a un valor normal. Sin embargo, cuando la patología de la insuficiencia cardíaca se establece crónicamente y la contractilidad disminuye demasiado, simplemente el gasto cardíaco ya no va a regresar a su punto normal, porque la contractilidad no lo permite. Por más que aumentes el retorno venoso, la contractilidad no permite llevar el gasto cardíaco a su valor normal. Y eso es todo. Ok, en conclusión, debes ser capaz de concluir un par de cosas. Dijimos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Y dijimos que la frecuencia cardíaca normalmente no es un determinante importante del gasto cardíaco. Y dijimos que el volumen de eyección es el determinante más importante. Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Para que no te confundas, lo que hemos estado viendo es que el retorno venoso modifica el volumen de eyección y la contractilidad. Los dos determinan el volumen de eyección, por lo tanto determinan el gasto cardíaco. ¿Ok? Si la contractilidad aumenta, aumenta el volumen de eyección y aumenta el gasto cardíaco. Si el retorno venoso aumenta, aumenta el volumen de eyección y aumenta el gasto cardíaco, por lo que ya vimos. Si la contractilidad o el retorno venoso disminuyen, disminuye el volumen de eyección y el gasto cardíaco. Y eso es todo.